transmitiendo también por Facebook Live. Ok. Entonces, Oye, tengo una presentación, sí, sí, ¿qué me dices? adelante. Es ahorita a ver si nuestra hospedadora ya yo creo que sí nos dejó todo listo para que puedas presentar. Ok. Muy bien, pues yo creo que ya empezamos. Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Pedro Flores Crespo, un invitado muy especial para nuestra edición número 24 de la Feria del Libro UPN Tehuacán. Comentar que ya generosamente compartió con nosotros hace 2 años una fiesta ahí en sábado en el Complejo Cultural El Carmen, con una excelente charla y bueno, un acercamiento muy estrecho con nuestros estudiantes. Hoy nos va a platicar sobre pandemia y educación. Yo creo que un tema muy relevante que nos obliga a reflexionar sobre nuestras prácticas cotidianas y principalmente todo lo que implica la escuela, la familia, las profesoras, los profesores y por supuesto las niñas y los niños. Me voy a permitir leer el currículum vitae del doctor. Pedro Flores Crespo es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Harvard y en el Instituto sobre Efectividad Educativa en la Universidad de York, en Inglaterra. Sus principales áreas de investigación son el análisis de política pública y la relación entre educación y desarrollo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y mantiene la columna Universidad Crítica en el periódico El Universal de Querétaro. Hay que leer esas columnas. Son muy interesantes. Fue miembro del Consejo Técnico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, coordinador de redes de la Asociación sobre Desarrollo y Capacidades, formada por el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, y secretario técnico del Consejo de Especialistas para la Educación, que operó como un órgano asesor del secretario de Educación Pública. Ofrece regularmente los cursos de teoría social, seminario de investigación e implementación de políticas. Nuevamente, bienvenido, doctor Pedro Flores Crespo. El, Muchísimas gracias, Juan. el espacio es totalmente suyo. Le escuchamos con atención, doctor. Gracias, Juan. Es un gusto para mí estar de nueva cuenta en la Feria del Libro de Tehuacán. Es un pecado estar haciendo esta sesión en línea, pero bueno, más vale cuidarse y esperemos que próximamente estemos de manera presencial. Tengo una presentación que quiero presentarles. Disculpen la redundancia, no sé si si esté habilitado, ¿verdad? Para hacerla. Sí, aquí estoy. Ok, ahí está. ¿No? Educación y pandemia, ¿no? Es el título de la plática. Y el objetivo que quiero platicar con ustedes en esta tarde es, pues, discutir de la problemática educativa que tenemos a partir de esta pandemia que nos ha orillado a cerrar el sistema educativo mexicano y bueno, en todo el mundo es igual. ¿Qué perspectivas, qué balances podemos hacer ante esta situación inusitada en México? Y discutir algunas alternativas con ustedes, que es lo que más me interesa. Eh, mi enfoque es más de política pública que de otro tipo de área, entonces, pues desde ahí trataré de hacer la discusión de las alternativas. Para desarrollar mi plática, organicé en 3 partes principales esta presentación con el objetivo de tener tiempo de discutir con todos ustedes. La primera es una panorámica de la problemática que tenemos, lo que estamos viviendo, algunos datos que me parece importante mostrar. Después, presentarles a manera de propuesta un plan para aprender, le puse, que tiene su base en algunas reflexiones que hicimos dentro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Uno de los primeros foros sobre estos temas lo organizó el COMIE, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el 22 de abril de este año, a un mes de que se había cerrado el sistema educativo. Y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC
3 colegas y yo nos dimos a la tarea de hacer un sondeo con estudiantes y profesores sobre su quehacer académico durante la clausura escolar. Y hay unos datos importantes y voy a tratar de entremezclar estos datos que obtuvimos en este sondeo pequeño con un estudio que acaba de salir hace 2 días de la Comisión de Mejora Educativa, la Mejoredu, que hizo también una encuesta, una gran encuesta, 194,000 personas contestaron la encuesta de Mejoredu sobre las experiencias educativas durante el encierro o la clausura escolar y a partir de ahí pues hacer algunos argumentos. Y como les digo, las reflexiones de hacia dónde, que creo que es lo más importante, ¿no? No es una cuestión inusitada, es una cuestión realmente que a todos nos preocupa, pero sí hay que pensar, pues, ¿qué vamos a hacer? Y hay que pensarlo entre todos y pensar en una acción práctica y efectiva pronto. Problemática. Sin duda es un trastorno educativo, como la UNESCO ha mencionado, el cierre de nuestros sistemas nacionales de educación. 9 de cada 10 estudiantes en el mundo no pueden ir a la escuela actualmente. Y esto es algo realmente muy grave porque va a empezar a tener una consecuencia sobre los aprendizajes, sobre todo de los niños más chicos, ¿no? Que son los que necesitan más la interrelación de la escuela y con los pares, que de los jóvenes más en niveles escolares más avanzados. Y además hemos tenido una serie de discusiones y polémicas que, como todo, por un lado son interesantes, por el otro lado son preocupantes. Hay un falso dilema que muchos gobiernos han enfrentado entre salvar la economía, dejarla abierta, que todos andemos fuera, en la calle, salvar a la gente. Creo que es un falso dilema aquí, creo que no debe haber una cuestión de duda. Lo que importante es salvarnos como seres humanos ante una pandemia, pues que, como les digo, es algo que no habíamos experimentado en los últimos 100 años. Este cierre escolar de los sistemas educativos va a traer una crisis educativa. Ya tenemos una crisis sanitaria en México, ya tenemos una crisis económica en México y tenemos una crisis educativa, de la cual poco se habla. Marcela Gajardo en el foro del COMI hablaba de que si ya teníamos una crisis educativa en términos de bajos aprendizajes y desigualdades en los aprendizajes, es decir, que aquella gente mejor colocada social, cultural y económicamente, pues tenía más beneficios de la educación que la gente que no estaba en estas condiciones. Bueno, pues ahora ante la pandemia, ante la clausura escolar, pues esta crisis va a ser al cuadrado, para ponerlo en lenguaje matemático. Un colega, Rafa de Hoyos, ha estimado que alrededor de 60 días sin asistir a la primaria puede reducir en 24 puntos los puntajes en estas pruebas estandarizadas en español y matemáticas. Y esto a su vez puede tener un efecto dominó a lo largo del tiempo en las tasas de graduación de los estudiantes y después en la incorporación al mercado laboral. Este es un cálculo que hace Rafael con base en las pruebas estandarizadas. Hasta el momento, hasta en México, no tenemos datos de qué está ocurriendo, cuál es la pérdida de aprendizajes que estamos teniendo de manera certera. Y eso creo que es uno de los primeros aprendizajes y de las cosas que hay que pensar a futuro. Necesitamos estimar la pérdida de estos aprendizajes para poder en algún futuro tener programas de remediación o de compensación académica en todos los niveles y sobre todo a la gente que más lo necesita. Pero más allá de lo que los economistas puedan estimar, varios colegas, básicamente pedagogos o especialistas en educación, en términos de teorías del aprendizaje, hacen un importante argumento y dicen que los niños, las personas, nunca dejamos de aprender, ¿no? Podemos perder aprendizajes que pueden ser estimados o medidos a partir de las pruebas de aprendizaje, pero hay otros aprendizajes que pueden también perderse o aprendizajes que podemos ganar
o desaprendizajes que tendríamos que tener a partir de la pandemia, que es importante estimar. La Mejoredu, que es la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación, como les digo, ha publicado un informe muy interesante. Es una encuesta que le hizo, como dije, a 194,000 personas, 70,000 profesores, 70,000 padres, 34,000 estudiantes más o menos. No es una muestra probabilística, por lo tanto no se pueden generalizar los datos según la nota metodológica de Mejoredu, pero creo que es importante mencionar al menos algunos datos. Por ejemplo, calculan, ¿no?, que los estudiantes, el 58% de los estudiantes aprendieron otras cosas a partir de la pandemia. ¿Cuáles? No sabemos. Mejoredu dice que son conocimientos extraescolares. No sabemos específicamente cuáles son, pero esto creo que es importante hacerlo notar porque hay una percepción de que los estudiantes están teniendo otro tipo de aprendizajes. Pero al mismo tiempo, los estudiantes perciben no tener los conocimientos para pasar al siguiente grado. Y esto creo que es algo que nos debe, no hay, aquí no da porcentajes, al menos el resumen ejecutivo del Mejoredu, que es lo que revisé, pero me parece que es un dato importante para tener en cuenta. Se sienten inseguros los estudiantes para pasar a otro grado, aunque ya ha habido pues una política establecida del secretario de Educación a este respecto. La pregunta es: ¿dónde está el plan contracíclico para la crisis educativa? Si no se reconoce que hay una crisis educativa, pues tampoco se reconoce que debe existir un plan contracíclico. Bueno, en México no tuvimos ni un plan contracíclico contra la crisis económica, pues es aún más grave que no tengamos un plan para compensar la pérdida educativa que vamos a sufrir y que se va a sentir, como dije, en los sectores más desprotegidos. En este mismo foro del COMIE del 22 de abril, Fernando Reimers de la Universidad de Harvard decía que a él le sorprendía gratamente que en el momento que llegó la pandemia hubo una alineación entre los especialistas, ¿no?, los epidemiólogos, los trabajadores de la salud, enfermeros, médicos, etcétera, eh, y en los gobiernos en el sentido de paliar los efectos del COVID. Esto en algunos países como Estados Unidos. Decía Reimers, hay una coherencia entre lo que hacen los ministerios de salud con lo que hacen los especialistas y los doctores. Y esto, decía Reimers, no es lo que pasa necesariamente en el sector educativo. Los ministerios de educación van por un lado, los especialistas vamos por otro, y los profesores, los maestros, los estudiantes, los padres de familia, pues están haciendo lo que humanamente pueden para paliar esta crisis. No hay esa coherencia entre estos tres sectores y es algo que a mí me parece que es importante resaltar para el futuro, tratar de que estos tres sectores se comuniquen. Algo que también a mí me preocupa en cierto sentido, en esta, recuerden que estamos delineando la problemática, es la vigilancia ciudadana que pueden tener padres de familia sobre las escuelas. En algún momento cuando regresemos a clase, necesitamos una comunicación muy ágil entre profesores y padres de familia por caso de cualquier contagio que haya, porque se tendrán que volver a cerrar. En Estados Unidos, en algún momento empezaron a abrir las escuelas y tuvieron que volver a cerrar por contagios. Y esto yo creo que lo vamos a enfrentar, no sé cuándo, en México, pero es algo que tenemos que tener mucho cuidado y nos requiere pues otro tipo de relación entre estudiantes, padres de familia y profesores. Y luego la libertad de crítica y prensa. Algunos autores que han estudiado las hambrunas o grandes catástrofes, pues han dicho que si no hay libertad de prensa, si no hay crítica al gobierno, pues las catástrofes pueden ser mayores. Y esto creo que es muy importante y esto es algo que también a mi juicio es algo que si no se está restringiendo en México, la libertad de expresión, pues el que no esté de acuerdo con lo que el jefe del gobierno, el del Poder Ejecutivo diga, pues nos va muy mal y en algún momento periodistas, articulistas, intelectuales, pues son puestos en el púlpito de la infamia, dirían algunos, en las mañanas, y son señalados como
personas pues que están o no son gratas para el gobierno. Esto creo que es un error. Me parece que hay gente que está señalando las cosas con intereses políticos, lógicamente, pero que a un gobierno democrático, pues le tiene que enfrentar esas críticas, responderlas y actuar de manera eficiente. Y pareciera que esto no está ocurriendo. Entonces, me parece que esta es una de las problemáticas que enfrentamos, la crisis de polarización, de división social y, en algún sentido, ha inhibido, sí, en ciertos sentidos, la crítica e incluso se han hecho oídos sordos para lo que ocurre dentro de nuestro sistema de salud y nuestro sistema educativo. Pasemos a la segunda parte, hacia un plan de aprender. ¿Qué políticas públicas pensar? Esto lo derivé a partir de un artículo después del foro del COMIE en abril, en un artículo que se publicó en la revista Nexos, en el blog de la revista Nexos Educativo, Distancia por Tiempos, coordinado por la doctora Alma Maldonado, en donde se hablaba de esta problemática y me atreví a pensar qué es lo que sigue, qué tendríamos que pensar para volver a clases a partir de este cierre escolar tan drástico que tuvimos y que fue pues obligatorio. Yo creo que al menos yo sugeriría que hay al menos 3 fases. La primera es evaluar para conocer. Esto que les comentaba en algún momento, hay que calcular los desaprendizajes. Y esto no lo tenemos en México. Hoy Eduardo Bakov, en algún momento presidente del Instituto de Evaluación Educativa, habla de que necesitamos evaluación. Si bien en el pasado hubo un evaluacionismo, como diría el profesor Alberto Arnau, y con cierta razón, bueno, pues ahorita tenemos una aversión a la evaluación, ¿no? De los contenidos, y eso nos puede salir muy caro porque no estamos sabiendo qué se está perdiendo en verdad. En realidad, si los jóvenes y los niños están atrasados en sus aprendizajes o no. Ellos perciben que sí, pero necesitamos los datos. Y eso no se está construyendo en México por esta, me parece, si me permiten llamar, aversión a la evaluación o aversión a las pruebas estandarizadas. Me parece que esto es un retroceso para el país porque México había tenido un avance en términos latinoamericanos en experiencia de evaluación educativa. Y por el otro lado, pues tenemos los recortes en términos de austeridad, que ya lo hemos visto en algunos programas centrales. Segunda fase, cuando esto empiece a amainar, esperamos regresar a clases pronto. Y es el deseo de todos, ¿no? De padres de familia, de estudiantes. Pero ¿regresar para qué? Creo que es importante pensarlo. No diría que la crisis es una oportunidad, porque han muerto más de 300,000 personas. No es una oportunidad, ni viene como anillo al dedo. Es una tragedia lo que estamos viviendo y hay que pensarlo así. Y esta tragedia, bajo y con base en esta terrible pérdida humana, hay que repensar las cosas. Y una de las cosas que a mi juicio hay que repensar son los objetivos de aprendizaje. Esto ha sido uno de los comentarios más reiterados por los especialistas educativos desde hace años. Se logró tener algunos aprendizajes clave en la mal llamada reforma educativa del pasado y que este gobierno volvió a retacar el currículum de contenidos. Ahora Mejor Edu, en el informe que eh, salió hace 2 días, vuelve a decir que los contenidos que tenemos en el sistema educativo son muy amplios. Entonces, bueno, pues cubrir contenidos no es aprender. Eso creo que es algo que nos ha quedado claro. Hay que regresar a las escuelas no para atiborrar al niño, al joven, al adulto, de contenidos pensando que entre más le atiborremos de contenidos, aprende. Eso creo que no se sustenta en las pruebas internacionales, nacionales. Creo que hay que pensarlo detenidamente. Y la otra es una compensación en términos académicos y emocionales, sobre todo para la gente que está en peores condiciones, y ahorita vamos a ver quiénes son. El informe de Mejor Edu claramente muestra que son las personas, los grupos como los indígenas que más necesitan apoyo, los que menos han tenido apoyo durante la pandemia. Volver para aprender.
¿no? Una vez que regresemos a clases, me parece que es importante mirar alto. Mi duda siempre ha sido si los seres humanos en este momento podemos curarnos del virus de la burocratitis, y pareciera que es más fuerte este virus que el COVID, porque el COVID pues a lo mejor en algún momento sale la vacuna, pero la burocratitis que hemos impuesto nosotros en nuestras formas de actuar dentro de los sistemas educativos, pareciera que es un mal mayor. Entonces, creo que esto hay que vacunarnos contra esta idea del control, esta idea de la cobertura de contenidos por cobertura, esta idea de infantilizar a los estudiantes como si no tuvieran una voz, como si no tuvieran la capacidad de decir qué quieren aprender y para qué quieren aprender. Y lo segundo, pensaría en una pedagogía ciudadana. Ahorita vamos a ver algunos datos de lo que demandan, ¿sí?, las comunidades educativas a la SEP, y que me parece que la SEP ha fallado realmente en explicar cómo vamos a organizar los próximos ciclos escolares y la educación. Y esto creo que es algo grave. La segunda fase, o la segunda parte de mi explicación tiene relación con el sondeo que hicimos en la Facultad de Ciencias Políticas de la UAC. Pues cerramos las escuelas como todos, esta es mi facultad, todos nos fuimos a la casa, pero no sabíamos qué estaba pasando. El rectoría mandó unos lineamientos de cómo operar nuestras clases, sin embargo, faltaba información de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo los profesores y los estudiantes a partir del encierro? Entonces, tres colegas, Miriam Herrera, Oliva Solís y Edita Solís y yo, nos dimos a la tarea de hacer un sondeo con la población de profesores y de estudiantes de mi facultad, eh, que son alrededor de 600 profesores, de estudiantes, perdón, 150 profesores, y les enviamos un cuestionario vía electrónica. La respuesta fue baja, relativamente baja. De total de los estudiantes de mi facultad, solamente contestaron el 37% en alrededor de 11 días que dejamos abierto el periodo para contestar el cuestionario, y un porcentaje menor de profesores contestó, 27%. La respuesta es baja y por lo tanto no se pueden generalizar los resultados. Pero ya el que tengamos este tipo de respuesta relativamente baja, pues es un dato. ¿Por qué no contestaron 6 de cada 10 estudiantes? O no se enteraron, o no quisieron, o no tienen los medios para contestar el cuestionario vía electrónica. Y esto creo que es algo que hay que pensar. El sondeo tenía una pregunta donde decía que cuál era la situación emocional que los jóvenes estudiantes tenían frente al COVID. Y la mayoría, en este caso 47% de estudiantes, decía que es muy grave, pero que guardaba la calma. Los profesores estaban más angustiados, casi el doble pensaba que pues era muy grave, pero mantenían la calma. Lo que se diferencia entre profesores y estudiantes fue la posición del estudiante con respecto a los que habitaban, así decíamos, cerca de los estudiantes, no observaban las medidas higiénicas necesarias. Esto que en el medio popular ya se ha vuelto como la gente no hace caso, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado platicar con alguien y dicen, no, pues la gente no hace caso. Bueno, los estudiantes desde abril, me parece que hicimos el sondeo, ya estaban dándose cuenta que la gente no estaba respetando las medidas de higiene como el tapabocas, la distancia, lavarse las manos, no salir, etcétera. Ahora la cosa creo que es muchísimo más grave. Sobre el acervo de las TICs, sobre el acervo de cuántas computadoras, quién tiene computadora, quién tiene conexión, etcétera, la UAC nos decía que algunos jóvenes no contaban con recursos de conectividad. Por lo tanto, a los profesores nos pedía ser flexibles y creativos para poder apoyar a los estudiantes. Cuando hicimos el sondeo dentro de la facultad, nos dimos cuenta que el 80% de los estudiantes entrevistados, 234, les digo de 600, sí tenía una PC para uso propio.
De los docentes, casi todos los entrevistados tenían computadora. Y estos datos contrastan con lo que tenemos a nivel nacional. En los hogares, no son personas, solamente el 45% tiene computadora. Y Mejor Edu, en los datos que se publicaron hace 2 días, de las 194,000 personas que entrevista, el 43%, ¿no? Entre estudiantes, profesores, directores, dicen, sobre todo estudiantes, dicen que no tienen o que tienen una computadora para uso personal. En la facultad, en mi facultad, el acceso a Internet con datos ilimitados era de 61%. 6 de cada 10 jóvenes entrevistados tenía datos ilimitados. Y esto se elevaba a casi 8 de cada 10 profesores. Y esto contrasta otra vez con el monto o los datos que tienen los hogares, que es de 53%. Pero así como van teniendo computadoras, van teniendo acceso a Internet, también la mayoría tiene mala conexión. Y esto es algo que nos hace pensar si la apuesta, ¿no?, gubernamental por la alternativa tecnológica es la solución, ¿no? Algunos autores, como Alexandre Escudero, un brillante colega de la Facultad de Informática de aquí de la UAC, ha propuesto una salida práctica, teórica, que se llama intermodalidad educativa, que es que los diferentes actores o agentes educativos utilicen diferentes recursos tecnológicos o no, de acuerdo a las situaciones, para continuar el aprendizaje. Entonces, creo que esto es algo digno de pensar ante los problemas que tenemos de acervo, en términos generales, nacionales, de TICs, pero además de mala conectividad. Creo que esto es algo que hay que meditar mucho mejor, distintas maneras de aprender ante emergencias de este tipo, que como les digo, esto va pues a repetirse y vamos hasta que no haya una vacuna, pues vamos a seguir presentando problemas de este tipo. Sobre el aprendizaje, cuando les preguntábamos a los profesores cómo evaluaban sus habilidades para dar clase, decían, 46% decían que sus habilidades eran regulares. El 38% decía que buenas. Aunque todos se habían movido, según los estudiantes, inmediatamente a la opción en línea. Entonces, ¿qué podemos interpretar aquí? Pues que hay compromiso de los profesores de la facultad por pues, moverse inmediatamente en línea y no perder clase. Pero ya cuando les decimos, ¿y cómo das clases? Pues ya la mitad dice, pues ahí más o menos regular, ¿no? Necesitamos capacitación. Y este ha sido uno de los problemas que ha señalado la literatura sobre TICs en educación superior a lo largo de mucho tiempo. La falta de capacitación a los docentes en las áreas de TICs, porque, dicen algunos, pues necesita algo más que solamente tener la computadora enfrente, ¿verdad? Se necesita otro tipo de práctica, otro tipo de formación. Y esto, bueno, creo que aquí se hace pertinente este tipo de conocimiento que ya la literatura al respecto ha puesto sobre la mesa. Cuando les preguntamos que a qué grado pensaban que los contenidos de las materias se cumplirían, los profesores declararon que 55% de ellos declararon que medianamente. Es decir, aunque tengas computadora, aunque tengas internet ilimitado, hay problemas con la conexión, te moviste de manera rápida hacia la opción en línea, pero las habilidades son regulares y es posible que no completemos los objetivos de las asignaturas. Entonces, pues ya se va vislumbrando qué problema de aprendizaje podríamos tener. Con los estudiantes, cuando les preguntamos cuáles eran sus sensaciones a partir del cierre universitario, aquí en la nube de palabras están las principales palabras que ellos utilizaron para describir esa sensación. 8 de cada 10 dijo que experimentó de los jóvenes sensaciones negativas. Mejor Edu, por el otro lado, habla de que había tensión en la mitad de los docentes a partir
cierre escolar, y en los estudiantes igual, el 50%. Entonces, es una situación que, aparte de la preocupación por el aprendizaje, por los aprendizajes que perdemos, pues es una situación emocional muy complicada. No es lo mismo en todas las asignaturas. Una cosa que detectamos en el sondeo es que los estudiantes detectaban mayores retrasos en asignaturas como estadística, inglés y metodología. Quizá asignaturas de tipo más de corte práctico. Mejor Edu, en el reporte que saca, ve problemas en cómo llevar a cabo las clases en línea en áreas como música o educación física, ¿no? Que requieren pues más la presencia o la corrección del profesor, y que a partir del trabajo en línea no están teniendo. Luego le hicimos una pregunta de deseo a los estudiantes y le decíamos, a ver, si tú pudieras proponer algo para aprender mejor ante el encierro, ¿qué propondrías? Las tres primeras sugerencias de los estudiantes fueron, con orden de importancia, que los profesores se organicen mejor, tener una buena conexión a internet, y tres, que los profesores expliquen mejor lo que quieran que aprendan. Otra vez, esta demanda a mí me parece una demanda muy reveladora, porque nos fuerza a los profesores pues ser más claros en las explicaciones a partir del uso de las TICs, y que quizá tenga relación con la carga o la sobrecarga en los contenidos que tienen nuestras asignaturas o en la claridad de los objetivos de aprendizaje. Esto creo que es algo muy importante. Si ustedes me preguntasen qué es algo que enfatizaría o enfaticé en mi práctica docente en la facultad este semestre, fue todo el tiempo repetirle a los estudiantes, yo lo que quiero que aprendan es esto, ¿no? Y vamos a organizarnos todos para ir hacia allá. Y eso fue algo que aprendí a partir de este sondeo, y a partir de la situación que vivían los estudiantes, que pues sí, sí era de estrés. Algunos ya seguían sus clases por medio del teléfono, algunos, casi la mayoría, tenía que apagar sus cámaras porque consumían datos y cuando hablaban no se oía o se congelaba. Y un estudiante muy brillante sí desertó del curso, estábamos en primer semestre, por no poder seguir con las clases, abandonó los estudios. La tercera parte, hacia dónde, que es como quisiera pues ir enfocándome hacia la discusión que quisiera tener con ustedes. ¿Qué es lo que la política educativa tendría que mirar ante esta problemática que ya delineé, ante estas sugerencias que me parece que es importante tomar en cuenta para regresar a clases? Pues una cuestión de foco y enfoque, según yo. El foco es en enfocar realmente qué es lo valioso de nuestros contenidos curriculares, de nuestros planes de estudio. Podemos dar todas las temáticas presencialmente, o podemos recortar algunas y darlas de manera virtual. Quizá contenidos muy generales los podemos ofrecer de manera virtual y sin problema. Quizá contenidos prácticos, quizá contenidos muy específicos, pues sí, tendrá que ser una cuestión de lo que ahora llaman pues una modalidad híbrida o semipresencial, y sobre todo tomando en cuenta los sectores en mayores desventajas, ¿no? En la UAC tenemos varios campus. En la universidad, pues el campus central está en Querétaro, pero muchos estudiantes viven en Landa, viven en Cadereyta, viven en San Juan del Río, están alejados, y esos estudiantes normalmente son los que necesitan mucho más apoyo de los estudiantes que viven en esta ciudad, que es pues, una ciudad-estado. El 80% de la población de Querétaro vive en Querétaro, la ciudad de Querétaro, y los otros viven alejados. Esos son los jóvenes que más necesitan. Esos son los jóvenes que deberíamos pensar en opciones híbridas con contenidos diferenciados para poder atenderlos como pues cualquier universidad pública y cualquier estado que se presuma de ser democrático debería hacer.
La calidad en los aprendizajes, no sobrecargar el currículum. Les digo, esta ha sido una petición reiterada desde el 2005. Ustedes escucharon que estuve en un consejo de especialistas desde el 2005, eh, y esto era algo que cotidianamente se pedía a la SEP: no recargues contenidos, no está funcionando, eso pues aunque les trates de meter muchos contenidos, no se puede. Pero es que la reforma de 2013, 2018, con todos los errores que tuvo, que los tuvo, como todas, hacía un esfuerzo por concentrarse en aprendizajes clave. Y eso se pierde, y en este sexenio, pues otra vez, boom, se vuelven a retacar y a poner cosas eh, que no necesariamente tendrían que estar en el currículum nacional. De hecho, el profesor Rogelio, que escribe, es muy tuitero, eh, lo que se solicitaba a partir de la pandemia era relajar, flexibilizar más los currículum, y lo que hace la SEP es, ahí van más contenidos a partir de la pandemia. Y esto, bueno, pues ya ha sido disfuncional. Las pruebas estandarizadas, las comparaciones internacionales e intrarregionales nos han mostrado que no estamos funcionando así, pero es una idea de sobreescolarización que tenemos en el sistema educativo, que entre más estudies, más vayas a la escuela, más horas pases en el salón de clases, supuestamente más aprendes. Y no es así. Mientras no cambie la práctica docente, mientras no cambie el modelo curricular, mientras no cambie el ambiente y las reglas con que operamos en las escuelas y en los salones, pues no, aunque tengamos muchos contenidos y muy lúcidos. Lo que pasa es que, bueno, a ver, que le digan a un profesor: te vamos a quitar la materia porque esta materia pues ya funcionalmente no da resultados, pues no, es un... A todos nos interesa seguir, y pensamos que lo que damos es lo más importante, los contenidos son más importantes, y no, pero bueno, puede haber medidas de persuasión para decirle al profesor: mire, pues aquí están los datos, la evidencia muestra que estas asignaturas no están contribuyendo al aprendizaje general de los estudiantes y necesitamos reformularlo en bien de los estudiantes, sin perder derechos laborales para los profesores. Pero bueno, eso no ha ocurrido, porque pues es más fácil aventar un discurso de revalorización docente y no hacer nada, que no decir o tomar estas decisiones realmente difíciles. No sabemos qué perdimos ni qué ganamos. Me parece que es una de las cosas donde tenemos más atraso en este momento. No sé si de los demás países van por ahí, pero no tenemos estimaciones confiables de qué estamos perdiendo durante la pandemia en términos de aprendizaje. Y esto es grave porque a futuro no vamos a saber qué tenemos que compensar. Y entonces pues va a ser, como siempre ha ocurrido, o muchas veces, una improvisación gigantesca en donde los jóvenes con mayores desventajas no tengan la oportunidad de aprender lo que deben aprender. Y esto creo que es algo pues grave y que nos debe preocupar a todos. Por eso me parece que tendríamos que tener un enfoque de gobierno moderno, ¿no? Un enfoque en un gobierno que haga decisiones con base en la información, no con base en las ocurrencias o en la reivindicación política de los grupos. A mí me parece que esto es algo que estamos perdiendo en México. No hay diagnósticos, ¿no?, de lo que está ocurriendo, y la evaluación hace falta en estos momentos. Si en el pasado hubo evaluacionismo, como dijo el profesor Arnau, ahora hay una aversión a la evaluación y ninguno de los dos puntos es positivo, ¿no? Pero bueno, pues ahora las críticas son menores. ¿Por qué? Pues porque hay un discurso placebo hacia los profesores de revalorización magisterial, aunque les hayan bajado el presupuesto a los programas de capacitación docente, pero la reivindicación política, el mensaje político, la narrativa ha creado un efecto placebo para los profesores. Se sigue apoyando a este gobierno pese a que no hay, ¿no?, realmente medidas o estrategias claras para los profesores. Y la otra es el entendimiento de gobernar con una sociedad democrática y de manera eficiente. No imponer. Yo creo que es una cosa que nos ha molestado a los mexicanos durante mucho tiempo, y hacer decisiones que sean eficientes, ¿no? No impuestas, y eso habla de una gobernanza distinta, pero en donde pareciera que el régimen va tomando un cáliz
gobierno unipersonal y unificado, pues esto es muy difícil de lograr y es muy ineficiente, ¿no? Y ojalá no nos pase como les pasó aquí a los señores que están trabajando en la barda, que tomé la imagen de internet y de, bueno, pues lo que nos puede pasar si seguimos haciendo improvisaciones y seguimos tratando de gobernar la sociedad y el sistema educativo bajo ocurrencias o bajo narrativas reivindicatorias, pero muy poco eficientes. Para terminar, una propuesta de logro filantrópico al pedagogo ciudadano, según yo, que es que ante los rebrotes que podemos experimentar, la emergencia que tenemos encima, la crisis educativa, que pocos hablan de ella, todos hablan de la crisis sanitaria y económica, me parece que es importante tener en cuenta que hay que gobernar a la sociedad de manera plural y abierta. Los datos de Mejoredu revelan que el 75%, ¿no?, pide saber cómo va a funcionar la escuela a futuro, los padres de familia. ¿Por qué no hay una estrategia de comunicación desde la SEP? ¿Y por qué no la hubo desde el principio? ¿No? Habían más mensajes de no se preocupen, la educación no se detiene, hay que salvar el semestre. Lo que había que salvar eran las personas. Lo que había que hacer es quitar las evaluaciones, no evaluar ante una situación de este tipo, ¿no? No evaluar para acreditar grado, evaluar como diagnóstico para ver qué vamos a hacer después. Son dos cosas distintas. Los padres de familia no saben si el niño, el 70% dicen que no saben si el niño va atrasado o no. Lógicamente, el discurso de la SEP es que vamos muy bien, ¿no? Que ha habido un avance importantísimo. Hay otro dato, si ustedes lo buscan, en el reporte de Mejoredu, donde el 51% de los estudiantes considera aburrido el programa de Aprende en Casa 1, cuando por el otro lado pues nos dicen que es una maravilla, ¿no? Ahí están los datos, son de Mejoredu, los datos de Mejoredu, no son datos de un investigador o de un grupo contrario al gobierno, son datos de la Mejoredu. Y el 53% de los padres quiere conocer qué tanto los niños aprendieron o si no aprendieron, la mayoría de ellos. Entonces hay un voto hacia este tipo de ejercicios que el gobierno no está hasta el momento realizando, y eso creo que nos va a costar caro a todos. Revisen el artículo de Eduardo Bakov el día de hoy en el Universal, donde habla de esta necesidad de la evaluación, no como pensábamos anteriormente, pero parece que es un anatema para el gobierno hablar de evaluación cuando son recursos para gobernar un sistema educativo muy complejo y muy desigual. Y esto creo que es algo importante que hay que resaltar. Y bueno, pensar que el cambio educativo no depende de un actor, por más poderoso que se crea. Desde hace mucho, desde que la democracia empezó a tomar forma en México, nos dimos cuenta que ni los pactos corporativos entre los líderes sindicales y los presidentes funcionaban, como fue con el gobierno de Felipe Calderón, después con el gobierno de Fox, ni con los golpes espectaculares al sindicalismo con el sexenio de Peña Nieto, y ahora con una reivindicación política y una narrativa reivindicatoria hacia los profesores, pero sin condiciones reales de cambio. No es posible, ¿no?, que una persona pueda cambiar el sistema educativo porque el poder está disperso, al menos en el sector educativo, y esto nos demanda pues una corresponsabilidad pública de todos y de cada uno de nosotros. Y eso es lo que les quería platicar. Y les agradezco muchísimo su atención y quedo abierto para sus críticas, refutaciones, comentarios o dudas que ustedes tengan. Muchísimas gracias, Juan, por invitarme a esta magnífica Feria del Libro en Tehuacán, Puebla. Muchísimas gracias, doctor Pedro Flores Crespo. Ya también está con nosotros el maestro Felipe Guevara.
Y ya estamos abriendo el espacio de comentarios y de preguntas, tanto en Zoom como en la red de Facebook Live. A mí me parece sumamente interesante lo que nos acaba de comentar. Efectivamente, creo que necesitamos evaluar cómo estamos viviendo nosotros la escuela en casa, cómo estamos nosotros enfrentando estos problemas de conectividad que creo que esta pandemia nos mostró que quienes nos ofrecen los servicios de Internet, pues no tienen la cobertura y la calidad necesaria porque pues a algunos nos pasa que estamos dando la clase y te empiezan a escribir por otro lado, oye, profe, estás congelado. A ver, ¿cómo que estoy congelado? Ya no se oye, te perdimos, ¿no? Y aunado a otras situaciones. Pues nos están comentando preguntando, bueno, le están preguntando al doctor Pedro Flores en Zoom. Uriel Alberto dice que le llama la atención. ¿Cuál es la nueva versión de la evaluación? ¿Qué se debe evaluar hoy en día, independientemente de los procesos, las actitudes y conocimientos? Eh, También comenta que el sistema educativo no está capacitado para la pandemia, ¿no? Y bueno, hay un comentario muy largo. La prioridad del docente es que el alumno aprenda con base en las circunstancias, situaciones y condiciones sociales, además conocer las características y necesidades. El docente debe mostrar interés en los intereses de los estudiantes, diseñar acciones interesantes para el educando, porque socialmente así se podrá aprovechar este tiempo, siempre y cuando exista un aprendizaje significativo, ¿no? Citlali González nos está también preguntando, como docente, ¿qué se puede hacer o cómo se puede motivar al alumno para evitar la deserción? Katy Pacheco también nos comenta, desgraciadamente hoy en día son pocos los que notan este problema en la educación, pero es muy importante resaltarlo y lograr cambios. Hay otro comentario de Jessica Coronado. Estamos viviendo difíciles acontecimientos en estos tiempos. Todos tuvimos que cambiar nuestro hábito de tomar las clases. Es un reto muy grande, tanto para profesores como alumnos, ¿no? Y también por todas las cuestiones. Ya me perdí, perdón. Dice, estamos viviendo tiempos difíciles. Sobre todo los más afectados son los alumnos de lugares rurales por la mala señal. Y los padres tampoco saben cómo ayudar a sus hijos. Y Alejandra Hernández nos dice que todos tuvimos que cambiar nuestro hábito de tomar las clases. Es un reto muy grande, tanto para profesores como para los estudiantes. Muchos han perdido su año escolar por cuestiones económicas. Eh, a ver si no abrumo con todos los comentarios, pero me parecen muy, muy importantes de resaltar. Nos pregunta Lupita Rosales, aquí también podrían entrar aquí también podría entrar que el alumno obtenga habilidades metacognitivas. Sí, Y pues bueno, si quieres, vamos a comentar estas sí, por intervenciones de favor. los colegas. Hola Felipe, ¿cómo estás? Un gusto. Yo creo que bueno, vamos en orden, de acuerdo. Gracias, gracias, igualmente. Oye, Gusto. y sí te quedaste congelado, Juan Carlos, ¿eh? También. Sí te congelas. Y eso que Ok, tengo ok. fibra óptica, según la empresa que nos da internet. Sí, bueno, no, la primera pregunta de Uriel, ¿no? Es, ¿cuál es la nueva versión de la evaluación? Bueno, pues una evaluación, yo creo que no tiene que hacer una nueva versión. No dicho por mí, dicho por muchos especialistas fuera de México. México tenía una construcción de evaluación, una tradición de evaluación educativa muy importante en Latinoamérica. Fue referente en muchos sentidos y por un sobreuso de la evaluación o por una idea, a mi juicio, desproporcionada sobre la evaluación, se cancela y se cancelan pruebas estandarizadas y ahora no sabemos a nivel nacional cómo está avanzando el sistema educativo. Esto es una pérdida grandísima para el país. No tiene que ser nueva, tenemos que voltear a lo que realmente servía antes
y darle un uso, ahí estoy de acuerdo en las críticas del pasado, mucho más meditado a los resultados de la evaluación, pero la evaluación en sí es necesaria para poderte dar cuenta dónde están las fallas. Hay que contextualizar los resultados, totalmente de acuerdo. Hay que desligar la evaluación de los derechos laborales de los profesores, totalmente de acuerdo. Hay que desligar la evaluación del financiamiento de las universidades públicas, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero teníamos una tradición de medición, de aprendizajes alineadas a currículum, ¿no? Como fue Scala y luego Planea, que nos daba señal de cómo estaba funcionando el sistema educativo y sabíamos que estaba funcionando con baja calidad y con una inequitativa distribución de la calidad. Ahora no sabemos eso. Entonces no tiene que ser nueva, tiene que regresar a lo que teníamos que hacer, meditando muy bien y aprendiendo de las críticas del pasado del uso de la evaluación. Eso creo que es muy importante hacerlo notar. Y después los comentarios que hace Uriel, pues no, estoy totalmente de acuerdo. El profesor tiene que interesarse por los intereses de los estudiantes, eso es la pertinencia. Eso me parece a mí que aislando los factores económicos del hogar, es la respuesta a la pregunta de otra compañera que decía cómo motivar al alumno a que no abandone la escuela. Pues esta es la respuesta que tiene Uriel aquí, ¿no? Dice, mostrar interés de los intereses de los estudiantes, hacer que la educación sea pertinente. Si ustedes recuerdan algunas encuestas en la educación media superior, cuando le preguntaban al estudiante, ¿por qué ya no estudias? La respuesta es, pues porque no me gusta, no me interesa, no me interpela el bachillerato, ¿no? No tanto porque no había dinero en la casa, sí hay ¿no? Hay una razón económica de peso, pero no era la principal. Es decir, el bachillerato en México no es pertinente. Yo me atrevería a pensar ni la secundaria, que es ahí donde se nos van el mayor número de estudiantes. No tenemos datos recientes de cuántos estudiantes no han terminado el tramo de educación básica. Hasta donde yo me quedé era que ya en primaria no perdíamos estudiantes y en secundaria es donde, pum, vale, se nos iban. Del 2001 al 2010 me parece que aumentó como en 2 millones de estudiantes, casi eran 16 millones de jóvenes de 12 a 14 años que no terminaron la secundaria. Entonces los que llegaban a bachillerato pues ya estaban muy socialmente filtrados, pero aún así en bachillerato perdíamos más jóvenes. ¿Por qué? Porque no era pertinente el bachillerato. Entonces, y ahora con las condiciones adversas económicas que tenemos, esto se va a acentuar. La maestra Silvia Schmelkes, en el foro del COMIE, sugería instaurar una red de estudios de educación media superior, porque ella decía, nos ha costado tanto trabajo, ¿no? Atacar o contrarrestar el abandono de los jóvenes y con la pandemia va a ser mayor. Y esto creo que hay que pensarlo muy seriamente, ¿no? Se nos van a ir más jóvenes, seguramente, a raíz de la pandemia. ¿Cuántos? Pues no sabemos, eso esperaría de la Mejor Edu, ¿no? Que nos estuviera ya dando indicadores de todo esto. Eso es lo que me parece que es importante exigirle a la Comisión Nacional de Mejora de la Continua de la Educación, que no tenemos ese tipo de datos. Como docente, ¿qué se puede hacer? Esto ya es lo que decía Citlali. ¿Cuáles serían los retos para las empresas de Internet? Pues miren, en algún momento donde leí que les habían dado pues un bono, ¿no? A las familias pues para tener acceso a los datos ilimitados de Internet. Sin embargo, bueno, aunque tengas los datos ilimitados, como vimos ahí en el sondeo que hicimos, la conexión sigue siendo muy mala. Entonces, a mí me parece que apostarle o poner todos los huevos en la canasta de la tecnología no creo que resulte. Resultará para algún sector muy específico y quizá muy chiquito de la población. El reto abajo es muy grande. Alguien decía, lo estamos viviendo problemas en el sector rural. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, algunos colegas han sugerido volver al pasado con libros como se entregaban antes de correo postal, ¿no? Eso creo que es algo que tendríamos que meditar, ante las situaciones de rezago, ante las situaciones tan dispersas regionalmente que tenemos en México. Si ustedes piensan
cómo están distribuidas las regiones y las comunidades en México. Es como un amplio mapa y eso hace pues, que se llegue con un servicio educativo de manera muy difícil. Entonces, bueno, pues ahí está uno de los retos que tenemos ante la dispersión regional, que también desde hace 20 años diferentes especialistas reiteraron que era un problema, ¿no? Y había que pensar otras maneras de atender a esa población. Y bueno, pues ahorita, al contrario, ahorita estamos otra vez porque es políticamente muy rentable poner una escuela en un municipio, porque el gobernador o el presidente municipal se comprometió. Así ha pasado también con las universidades, ¿eh? Y entonces se crea una dispersión territorial impresionante y en estos casos de emergencia, pues es muy difícil llegar a esas comunidades y en lugar de haber beneficiado, ¿no?, a las comunidades más pobres, ¿no?, por llevarles la escuela, pues ahorita están abandonadas y con los recursos muchísimo más pobres para funcionar. Y esto creo que desde cualquier perspectiva es injusto. Entonces, bueno, pues tenemos un reto grande, pero de que hay estrategias, ¿no? Unos datos interesantes del informe de Mejoredu es que varios estudiantes, sobre todo en secundaria, han pedido el apoyo de sus pares para llevar sus clases. Es más, de sus mismos compañeros. O sea, hay una tutoría de tipo horizontal. Bueno, pues esto hay que pensarlo, ¿no?, seriamente. Hay que pensar de qué manera los servicios sociales, como me parece que es la Universidad de Guanajuato, ha propuesto que los jóvenes en licenciatura que quieran dar clases a los jóvenes de secundarias o de bachillerato lo puedan hacer y así cumplir su servicio social. Bueno, pues ahí está, es jalar recursos de diferentes recursos, personas, más bien dicho, de diferentes niveles, en este caso universitario, para suplir algunas carencias y empezar una estrategia de compensación hacia los grupos en mayor desventaja. ¿Qué se debe compensar? Pues es que ahí tenemos la duda, estamos ciegos, no sabemos en dónde perdieron los jóvenes aprendizajes. Pero bueno, podríamos hacer una estrategia intuitiva, ¿no?, de qué compensar y reforzar matemáticas, ¿no?, en un gran sentido. Y algo que se ha perdido, que también la maestra Schmelkes comentaba en el foro del COMIE, que es esa interrelación personal que muchas veces pues construye lazos y construye formas de interrelación y que son muy importantes para el conocimiento, sobre todo, y la formación, sobre todo de los niños más chiquitos. Por ejemplo, pensemos preescolar, donde los niños necesitan jugar, interrelacionarse, hacer cosas, porque así aprenden, ¿no? Un joven de licenciatura pues puede estar aislado, puede aprender, ¿no?, a partir de diferentes mecanismos, pero un niño es muchísimo más difícil, o una persona que tenga capacidades diferentes, ¿no? Pensemos en ellos. Esto creo que no se está cumpliendo al 100%. Los datos de Mejoredu muestran eso, que la gente con mayores desventajas es la que está más desatendida durante la pandemia. Y eso claramente va a profundizar la desigualdad y la injusticia, ¿no? Tres preguntas más o menos parecidas, de Cire Tapia en Zoom. Dice que le gustaría preguntarle, ¿qué considera usted que es necesario hacer para promover una transformación en el programa Aprende en Casa 2? Ya que así como está el panorama de la pandemia, no se habla de un regreso a clases presenciales, al menos hasta en enero. Raúl Mendoza, ¿cómo deberían replantearse los planes y programas, el currículum ante la nueva realidad? Y Nat Suastegui pregunta, ¿cree conveniente el hecho de modificar la evaluación y los temarios de actividad? Es decir, lo explicado en años pasados no funcionará en por la pandemia. Se tendría que reducir para enfocar a lo más importante. Pero ¿existe algo que no pueda ser tan importante en las clases impartidas? Sí. Muy interesante, porque las tres preguntas tocan un área que yo desconozco, que es el área pedagógica, que es el área de la teoría del aprendizaje, ¿no? Judith Kalman me parece que ha hecho una muy buena crítica en sus artículos al programa Aprende en Casa. Y voy a repetir lo que ella dice, no lo que recuerdo. Que aunque se dice que se quiere aprender de manera diversa,
¿no? A través de la televisión y las redes, etcétera. El modelo didáctico es rígido, ¿no? A ver, vamos a darte la lección. Ahora contesta estas preguntas y registra tus preguntas en un portafolio de evidencias. Entonces, lo que decía Judith Kalman era, pues dicen que van a aprender diferente, pero con un método didáctico tradicional, solamente puesto en una tecnología avanzada. Pues eso me parece, eso es el argumento de Judith y otros más eh, que son pedagogos, que saben más de estas cosas que yo. Cambios curriculares y me dijeran, oye, vamos a cambiar tal cosa o vamos a poner, no sé, los binomios antes de los pronombres. No lo sé, porque son áreas que yo no manejo en términos de aprendizaje. No lo sé, no soy especialista en esas áreas. Lo que yo sé y lo que yo recomendaría es otra vez lo que dije. Vamos a ver cuáles son los aprendizajes clave e ir sobre ellos. Las matemáticas es un lenguaje muy importante para desplegar otro tipo de aprendizajes. El lenguaje es clave, porque con el lenguaje aprendemos, leemos, pensamos, actuamos, hacemos cultura con el lenguaje, ¿no? Y otros contenidos que realmente me parece que no tendrían, ¿no? Por qué estar. Eso me parece importante. Y bueno, la formación ciudadana, ¿no? Que en el foro del COMIE decía, bueno, ¿qué estaremos desaprendiendo a partir de la pandemia? ¿Y qué estaremos aprendiendo? Decía Silvia Schmel, que pues a lo mejor estamos aprendiendo a ser más solidarios, ¿no? Que los jóvenes de secundaria pues estén ayudando a los jóvenes de niveles más bajos. Ese es un aprendizaje importante, eso lo tendría que capturar alguna evaluación, ¿no? Eso a lo mejor estamos aprendiendo, son actitudes que aprendemos a partir de una emergencia gravísima, ¿no? ¿Qué estamos desaprendiendo? Eso sería otra cosa muy interesante. Nos estamos haciendo más empáticos, nos estamos haciendo... ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo con nuestra práctica docente? Por ejemplo, ¿qué estamos aprendiendo los profesores a partir de este tipo de cosas? Pues bueno, todos tendríamos muchas experiencias que contar, pero yo como les digo, a partir del sondeo que hicimos y de esta demanda de los jóvenes de qué quieren que aprenda, es una demanda que a mí me llamó mucho la atención y que dijo que para mí era, no te tires rollos, no se tiren rollos mareadores, vayan al centro de las cosas como profesores, es la demanda que hacían los estudiantes. Y eso creo que es muy importante en estas condiciones. Atraer la atención de los jóvenes a partir de la computadora es muy complejo. Hacerlos participar aún en la parte física, en la parte presencial, es difícil. Pues ahora que en el Zoom es muchísimo más difícil. Y luego, otra cosa que me parece que algunas iniciativas que he visto por ahí que me parece importantísimo. Las alertas tempranas. Creo que eso lo propuso también la SEP, para ver qué joven podía estar en mayor riesgo de abandonar los estudios. Eso creo que es algo importantísimo. Y eso no tiene que ver con pedagogía, pues tiene que, bueno, no tiene que ver necesariamente con pedagogía, tiene que ver con las reglas con las que funcionamos dentro de los sistemas educativos y dentro de las aulas. Y esas reglas las ponemos nosotros, independientemente del neoliberalismo y ¿no? Todo este tipo de cosas, pues a nosotros actuamos. Yo puedo darme cuenta de cuando un joven está a punto de desertar o no participa y cuando lo hago participar tiene dudas. Bueno, debería haber un mecanismo de compensación que diga, este estudiante está teniendo problemas y requiere un apoyo institucional o requiere un apoyo docente, ¿no? Quizá, que es importante dar. Y aquí me parece que las escuelas, las universidades, pues tendrán, que es lo que planteaba en la fase 3 de esto de hacia un plan para aprender, pues volver para realmente ser distinto, ¿no? Las escuelas tendrían que aprender a ser más ágiles en las respuestas para que los jóvenes no abandonen la escuela, para que detectemos, ¿no? Con evidencia, con información, dónde están los rezagos de aprendizaje clave y entonces le echemos toda la carne al asador para que ese joven no pueda salir adelante. Y otras cosas que me parece, es una buena pregunta porque un profesor decía, bueno, ¿qué es sustancial? ¿Qué tendríamos que quitar? ¿Qué no tendríamos que quitar? Porque ahí nos podemos llevar a un debate, ¿verdad?
Porque les digo, todos los profesores van a decir, no, pues ¿cómo voy a matar yo ciencias políticas? Si es lo más importante en la vida, ¿no? ¿Y por qué él defiende matemáticas? No, yo creo que hay que tener una conversación, una discusión razonada. Para eso están los consejos escolares, ¿no? No solamente para manejar recursos o barrer los salones, para dar estos debates, a ver qué es lo importante en los niños, cómo están saliendo las escuelas, dónde tenemos que concentrarnos, cómo están evaluados los profesores, ¿no? ¿Qué está haciendo la escuela, los profesores y la SEP para compensar también las deficiencias de los profesores, ¿no? Esto creo que es importantísimo y es una parte de una deliberación abierta que las escuelas pocas veces tienen, pero que no es una cosa inocua. Ayuda mucho conversar este tipo de cosas y están los mecanismos formales para ello, los consejos de participación social, que pese a todas las fallas que tienen, porque los hemos estudiado varios colegas y yo, pues es un mecanismo formal que podría canalizar este tipo de inquietudes, ¿no? Muy bien, yo creo que, doctor, ya para ir cerrando, Alexis Uriostegui le pregunta, ¿considera usted que la reforma que el gobierno del presidente Andrés Manuel intenta implementar durante este sexenio deba ponerse en pausa y se vuelva a analizar para incluir la situación y retos del sistema educativo durante la pandemia? Y de Jessica Quijano, el COVID-19 ha puesto de manifiesto las deficiencias de nuestro sistema educativo y ha afectado el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo se pueden compensar las pérdidas del aprendizaje? ¿En qué medida es posible poner al día, le pone comillas, a los estudiantes cuando vuelvan a abrirse las escuelas? Sí, son preguntas muy importantes. La primera es poner pausa, no, yo creo que hay que seguir, pero hay que hacer lo que se dice por otro lado, hay que aprender, hay que reflexionar, hay que reconocer errores y cambiar la estrategia. La pandemia, ningún sistema educativo estaba preparado, creo, para una cosa de este tipo. Algunos reaccionaron mejor, otros más lentamente, pero es algo que hay que reconocer, pues a todos nos tomó por sorpresa y empezamos a reaccionar pues de manera intuitiva y todo, pero hay algunos que sí han puesto mucho más atención en cómo deben hacer las cosas. Cuando irrumpió esta pandemia, yo estaba fuera del país, mis hijos estaban en la escuela, y lo primero que hicieron fue hacernos una encuesta a los padres de familia, ¿no? Para ver si teníamos los recursos tecnológicos para apoyar a los niños. Les dijimos que no, y nos prestaron computadoras, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, lo primero que nos dijeron desde la escuela a los padres de familia, pedagogía ciudadana. No es obligatorio que los niños hagan las actividades escolares. Lo importante es que emocional y en salud estén bien. Y luego vamos viendo, ¿no? Y así se fue moviendo poco a poco hasta decir, ahora sí son obligatorias las actividades escolares. Y luego, otro punto de comunicación ciudadana. Las calificaciones no van a estar basadas en lo que resulte de los ejercicios recientes. Se va a hacer un promedio con lo que tengan en el primer bimestre, con el segundo. Nadie va a reprobar. Lo que fue es mandar una señal de decir, pues hay gobernabilidad del sistema educativo, sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Una encuesta que nos hicieron, ¿usted quiere que el niño regrese o no regrese a la escuela? Yo no he visto, salvo por algunos ejercicios de grupos de investigadores y ONGs, este tipo de encuestas, ¿no? Hay un debate ahí entre especialistas y gobernadores de si regresamos a la escuela, no regresamos a la escuela. A los niños, creo que hubo una encuesta, no mal recuerdo si fue el de mujeres, MUCSED, Mujeres por la Educación, donde le preguntaban a los niños, ¿usted está contento? ¿Usted quiere regresar a la escuela? ¿Usted no quiere regresar a la escuela? Pues a los niños raramente les preguntan, cuando es obligación preguntarle a los niños y es obligación del Estado hacerles caso, pues hay una ley de protección de derechos de niños y jóvenes que poco se hace referencia, ¿no? Y pocos le preguntamos a los niños, pues pensamos que, ¿no? La idea de gobierno desde arriba es lo que funciona y pues ya vemos que no. ¿Cómo compensar? Esta pregunta es muy, muy interesante, lo que se pierde. Bueno, primero,
como lo dije al principio, necesitamos evaluaciones estandarizadas de qué se perdió, ¿no? Y si se perdió a partir de la pandemia también, porque pudo haber sido que no, pero eso es importantísimo. Ahora, como veo que para allá no van a jalar las cosas en este sexenio, pues quizá puede ser una respuesta más intuitiva, ¿no? Decir, bueno, hay aprendizajes que son muy importantes en cierto momento, en cierto grado, ¿no? Y en cierta edad. Pues bueno, vamos a compensar y hacer programas remediales, ¿no? Con este tipo de ejercicios cuando se puedan abrir las escuelas. Eso creo que es importante hacerlo notar. Y sobre todo, repito, lo que parece estar indicando los resultados de la Mejor Edu es que las poblaciones en mayores desventajas son las menos apoyadas durante la pandemia, ¿no? Entonces creo que tendría que haber una reconversión de recursos para apoyar a esas comunidades, ¿no? Eso creo que es muy, muy importante hacerlo notar, pero bueno, no sé si haya los recursos. Yo creo que México va a tener un problema de recursos públicos, bueno, ya los tiene, ¿no? Pero pues el próximo año va a ser lo doble, por eso están tratando de agarrar recursos de donde sea, ¿no? Para poder compensar la pérdida de recursos, pues por toda la crisis económica que se ha generado durante estos años. Entonces, pero creo que las tres preguntas para terminar tocan la parte de aprendizajes y pedagogía, y ahí creo que Judith Kalman, Frida Díaz Barriga, gente de esta talla, tiene propuestas más específicas y tiene críticas sobre cómo recomponer el modelo de Aprende en Casa, que por cierto, en el reporte de Mejor Edu, dice que del total de los estudiantes, 40% vieron el Aprende en Casa 1. La mayoría estuvo conectada al Google Classroom, ¿no? Entonces, no sé, Aprende 2, ¿cuánto lo vieron? No lo sé, pero los datos son interesantes. Solo 4 de cada 10 niños vio Aprende en Casa 1, ¿no? Cuando nos dijeron que no, pues iba a tener una cobertura, nada más, así lo dijo el secretario. 8 de cada 10 profesores usa Aprende en Casa, y también un porcentaje similar de niños está tomando. Bueno, lo que dicen en la encuesta no es representativo. El estudio de Mejor Edu nos dice que es la mitad de lo que declaró el secretario de Educación, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Pedro Flores. Hay por ahí otras preguntas, nada más que por cuestiones de tiempo estamos... Si quieres, pásamelas por mail, o si quieren contactarme a mi mail. Okay. Con mucho gusto podemos tener esta discusión después de que acabe el tiempo para pues liberar y que los tiempos Sí. de la feria sigan O corriendo normalmente. O si gusta, aunque sea así muy rapidito, Zenaida Moem pregunta, ¿es aceptable no reprobar al alumno aunque no entregue sus actividades? Y prácticamente ya nada más esa pregunta nos queda. Bueno, yo no podría erigirme en el tribunal para decir si sí o no, porque no desconozco las condiciones del niño o de la persona que no entregó. En el caso mío, de los estudiantes en mi curso, si el estudiante y yo en el programa al inicio, cuando entregas el programa y todos estamos de acuerdo, lo acordamos, yo lo que dije ahí es, si alguien tiene problemas graves de salud, económicos, y no puede entregar las prácticas, tiene que hablar conmigo y vemos un mecanismo de compensación para que no pierda el curso, para que no repruebe, ¿no? Pero que esté acordado por el grupo y bajo, bueno, pues, las condiciones particulares de las personas, ¿no? Muchas veces no entregas pues porque estás trabajando, porque te enfermaste, porque se murió tu papá, ¿no? Y reprobar al niño sobre todas esas condiciones pues simplemente sería inhumano. Pero si el joven, en caso de la universidad, pues le dices, aquí está todo el apoyo, tienes que leer esto, no leer, ¿no? Y no entrega, pues entonces, pues sí, tiene que haber una consecuencia en la calificación. Entonces depende de la situación, es muy difícil decirlo así al aire, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, doctor Pedro Flores Crespo, a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional,
de la Feria del Libro UPN Tehuacán en esta versión número 24. Le agradecemos mucho su tiempo, su generosidad, su disposición para platicar con la comunidad universitaria. Gracias, Juan. Gracias, Felipe. Gracias a todos por seguir esta sesión. Estoy encantado siempre de platicar con todos ustedes. Me hacen pensar, me hacen dudar, me hacen reflexionar y esto es algo que agradezco muchísimo. Gracias a ustedes y esperemos el próximo año vernos de manera presencial ahí en Tehuacán y ahora sí comernos un doble mole de caderas. Sí, que Gracias, está doctor. pendiente, doctor, está pendiente ahí. Felipe Gracias, te invita a excelente los día. moles. Muchas Bueno, gracias. dos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta Gracias, luego. Un gracias. abrazo a Buena todos. noche. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias y seguimos en contacto. Seguimos con las actividades de la Feria del Libro. Muchas gracias a todos, a todas.